e integrante del equipo jurídico. Compañero Luis Miguel Morantes es presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, es formador de formadores de la OIT, administrador de proyectos y dirigente sindical por más de 30 años. Él nos dará la posición de los trabajadores frente a la discusión de la crisis del derecho de huelga en la OIT. Muchas gracias. Un saludo muy especial a los panelistas. Un saludo a la doctora Clara Cecilia Dueñas, presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que retirarse por obligaciones propias de su oficio. Al doctor Sánchez, Ricardo Sánchez, profesor de la Universidad Nacional, decano de Ciencias Humanas, que también tuvo que retirarse. Al señor viceministro de Trabajo, al doctor Alberto Echeverría, representante de los trabajadores acá, al doctor Elson Rodríguez, al doctor Ernesto Molina, ex magistrado y hoy día representante de la academia, quien acaba de empezar, al compañero Mauricio Rubiano, a todos ustedes, compañeros del Comité Ejecutivo de la CUT, compañeros del Comité Ejecutivo de la CTC, representantes de las federaciones y sindicatos, afiliados, estudiantes y todos los asistentes que están siguiendo con gran atención este debate. Debo manifestar que ha sido muy valioso este debate. Cuando uno habla al final de un panel de esa naturaleza, tiene una desventaja, que los que hablaron primero se llevaron lo que yo iba a decir, entonces ya lo dijeron y sería no productivo volver a repetirlo, pero tiene una gran ventaja, que puede uno reaccionar ante lo que se ha dicho y eso es lo que vamos a hacer. Y tiene otra mucho más valiosa, y es que en un evento como este se aprende mucho y yo hoy he aprendido mucho. Desde la instalación del evento por parte del compañero Luis Alejandro Pedraza, quien hizo un recorrido sobre los eventos de huelga históricos en el mundo, y luego la intervención de la presidenta de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde también nos deja claras algunas cosas, y las difíciles situaciones por las que estamos atravesando, la excelente intervención del señor viceministro del Trabajo, la gran exposición del profesor Ricardo Sánchez sobre los derechos, sobre lo que podría ser una sociedad sin derecho a la protesta o sin derecho a la huelga. Y por supuesto, todos los que han hablado han enseñado algo a todos nosotros y aquí lo estamos asimilando. Tenemos que hablar, o a mí me correspondió hablar sobre lo que está ocurriendo en la OIT desde el punto de vista de los trabajadores, y a eso concretamente me voy a referir. Trataré de excluir lo que ya se dijo, porque la presentación acá del doctor Ernesto Molina, desde el punto de vista técnico, está completo. Habrá algunas cosas que tendría que decir, solamente agregaré lo que de pronto ahí no está para dejar claro. Es muy importante el tema aquí. Ya se habló de que en el 2011 hubo una carta del sector de los empleadores, se habló de la crisis en el 2012, ya concretamente en la Comisión de Normas de ese año, en el primer punto, que es la discusión general. Ahí mismo ya se generó el problema y empezaron las discusiones, terminándose o concluyéndose. Bueno, lo que finalmente ocurrió ese año es que no hubo discusión de la Comisión de Normas en cuanto a los países. Ahí terminó por la petición de los empleadores de desconocer a la Comisión de Expertos, que aquí también ya se dijo, y porque manifestó que los casos que tuvieran que ver con el derecho a huelga no serían discutidos. Entonces los trabajadores optamos porque mejor no se discutiera ninguno, con graves riesgos, graves problemas, porque en varios países, Colombia, pero otros más, tienen graves dificultades en torno al derecho de asociación. Algunos tienen hasta comisión de encuesta, sancionados, hay enormes problemas.
entonces, aún así, preferimos que no se hiciera la discusión porque no podríamos aceptar que los que tienen que ver con la huelga no se discutieran, porque sería aceptar tácitamente que no tenemos la razón y que la tienen, en este caso, los empleadores, a quienes también respetamos profundamente, y no queríamos aquí dar un debate muy serio y esperamos que así lo hagamos con respeto, pero con mucha claridad y firmeza por parte de los trabajadores con respecto a nuestros planteamientos y a nuestras posiciones. En ese estado de cosas, en el 2013 vuelve el mismo problema y vuelve el mismo lío en el 2014. En 2014, el año pasado, también tenemos la misma circunstancia que también ya aquí se explicó. Es decir, a mí me han preguntado, y por eso voy a decirlo, los empleadores manifiestan que ningún instrumento de la OIT, ni el convenio 87, ni ninguna otra cosa, se habla tácitamente del derecho de huelga. Y entonces, cuando se escucha que eso es lo que dijeron, pues seguramente todos vamos a leer punto por punto, letra por letra, el convenio 87. Y vamos a leer todo lo que ahí se deriva. Y de pronto encontramos que en efecto tácitamente no lo dice. Pero ya lo explicaron acá. Hay dos artículos, el 3 y el 10, de la cual se deriva que eso está implícito ahí. Y entonces también había que remontarnos a lo de la historia. ¿Cómo se adoptó el convenio 87 en 1948 y cuáles fueron las argumentaciones presentadas? Al analizar las actas de las discusiones allí presentadas, hay algunas expresiones muy importantes, muy importantes. El doctor Ernesto Molina manifestó algo acá, pero esta quizás no. Algún país particularmente, y fue aceptado en la discusión, de pronto no en el texto, pero sí en la discusión, de que los miembros de la fuerza pública, a los miembros de la fuerza pública no se les debería aplicar ese convenio 87. Y que ellos aprobaban, adoptaban, querían que ese convenio existiera, pero que no se le podía aplicar a los miembros de la fuerza pública, en razón que los miembros de la fuerza pública no tienen derecho a la negociación colectiva ni a la huelga. Y entonces queda tácito que los demás sí la deben tener, ¿no es cierto? Y otros, en otro caso, manifestaron que el convenio 87, para la libertad de asociación, debería existir para los empleados públicos, pero solamente para el derecho de asociación, más no para el derecho de huelga. Significa esto también que para los demás sí habrá derecho de huelga. La excepción serían entonces los empleados públicos y los miembros de la fuerza pública. Entonces para los demás queda implícito dentro del convenio 87. Así no tenga la palabra huelga escrita en ningún momento, en ninguno de sus contenidos, de sus textos. Y hubo posteriormente algunas otras referencias que tengo para acá registradas, y es una resolución. Hay una resolución de 1973, pero antes una resolución de 1900, una resolución sobre que dice los Estados miembros deberán asegurar el derecho de asociación sin restricción alguna, incluyendo el derecho de huelga. Es una resolución de la OIT adoptada por todos los Estados miembros. Y otra resolución, bueno, esta es la resolución sobre abolición de la legislación antisindical en los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en 1957. O
sea, 9 años después de haber sido adoptado el convenio 87. Esto, hay otras resoluciones que manifestaron de la misma manera que la prohibición a la huelga puede constituir una limitación importante de las organizaciones sindicales, de las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales. Significa que entonces el derecho de asociación contempla implícito el derecho de huelga. Esto para que los trabajadores tengamos confianza en que esa es la posición, que eso es lo que ha ocurrido y que viene ocurriendo desde hace, no sé, 70 años, 80 años, siempre ha estado ahí. Y ya aquí también el profesor nos habló de lo que ha sido desde su fundación en 1926 la Comisión de Expertos y los 5 estudios que han hecho en los cuales siempre se han referido a que el derecho de huelga está contenido también en el derecho de asociación. Así las cosas, desde los trabajadores nos quedará claro que debemos defender este derecho, debemos defender con todo. Y aquí hay una tarea importante. La CCI, la CCA, para el caso de nuestro continente, ha convocado este día para hablar del derecho de huelga y ha dicho la frase que aquí se ha repetido insistentemente: el derecho de huelga no se toca. Los trabajadores del mundo estamos dispuestos a defender el derecho de huelga, estamos dispuestos a defender el derecho de huelga. Obviamente que el lugar importante para definirlo debe ser la OIT. Se habló aquí también ya que la semana entrante, del 23 al 25 de febrero, una comisión tripartita de 64 personas, 32 gobiernos, 16 trabajadores y 16 empleadores, entre ellos algunos miembros del Consejo de Administración y algunos otros representantes tanto de los empleadores como de los trabajadores que tienen conocimiento de estos asuntos, estarán buscándole alguna salida para presentarla en la reunión del Consejo de Administración del mes de marzo. Esperemos que esa reunión sea positiva y que resolvamos este problema una vez por todos y todo puede firme. También se habló de la posibilidad de enviarlo a la Corte Internacional de Justicia. Claro que cuando se habla de la Corte Internacional de Justicia, bueno, no sé cómo les pasa, qué les correrá por el cuerpo a los demás países, a los demás 157 miembros distintos a Colombia. Pero en Colombia nos preocupa porque nos pasó algo muy triste en San Andrés. Entonces nosotros tenemos esa preocupación, ¿verdad, doctor Echeverría? Bueno, entonces es una preocupación enorme, enorme. Pero la discusión está ahí y alguna de esas cuestiones esa cuestión hay que resolverla. Nosotros queríamos llamar, y lo vamos a presentar oficialmente al gobierno de Colombia, que el gobierno de Colombia en la pasada reunión se manifestó en la Comisión de Normas con respecto al tema y dijo que aquí en Colombia hay derecho a la huelga. Y en efecto, aquí la señora magistrada dijo cuáles son los artículos de la Constitución Nacional y cuáles son los artículos del Código Sustantivo del Trabajo que la reglamenta y qué es lo que falta por reglamentar también, lo han dicho otros de los panelistas, de tal suerte que fue importante y agradecemos al funcionario del Ministerio, bueno, del Gobierno Nacional de Colombia, que en esa comisión dijo que Colombia apoyaba el derecho a la huelga. Pero queremos que lo hagamos de una manera muy oficial. Vale decir también que en esa conferencia, en la Comisión de Normas del año pasado, la presidenta era de Colombia y está aquí presente la doctora Gloria Gaviria. Tuvo que hacer un trabajo arduo porque la discusión estuvo muy acalorada, muy fuerte, pero lo supo hacer con gran dignidad y con gran eficiencia. Entonces,
así las cosas, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que unirnos. Aquí se habló de la unidad sindical y se habló también tangencialmente sobre la sentencia 063 y la forma de resolver ese problema grave que nos atomiza. Nosotros sabemos que a los empleadores les ha preocupado mucho ese problema de la atomización sindical, por razones, no sé, las mismas razones o otras diferentes de las que nos preocupa, pero para el movimiento sindical es importante que también en un foro similar hagamos algo propio. Le agradecemos, le presentamos un agradecimiento especial al equipo jurídico, a su secretaria técnica, la doctora Miriam, a todos los miembros del equipo técnico, a los abogados que nos han ayudado, a los funcionarios que nos han ayudado y a todos ustedes por haber participado en este evento, manifestándoles la huelga, el derecho a huelga no se toca y todos unidos, los trabajadores, el gobierno y también invitamos a los trabajadores a que de parte de Colombia resolvamos esta situación de manera dialogada, concertada, dándole ejemplo al resto del mundo sobre lo que debe ser el diálogo social y la concertación. Muchas gracias. Gracias, presidente.